Muchas gracias, Berito. Gracias por tu presentación. Sí, justo esta es una de las actividades que llevamos a cabo en nuestras sesiones de los clubes de optimismo. Es una conferencia, es un tema que desarrollamos durante algunos días atrás y presentamos cada semana, en donde pues tratamos de compartirles herramientas que sean de utilidad. Que a final de cuentas todas las actividades que realizamos en los clubes son para nuestro crecimiento personal, siempre y cuando pues las adoptemos y llevemos a cabo en nuestra vida cotidiana. Entonces, bueno, para empezar el tema de hoy, creo que ya está, ¿verdad? Sí. Ya. Gracias. Ok, bueno, pues el tema de esta semana, ya vamos en el 34 y el título es Nadie me enseñó a educar. En esta ocasión elegí una frase de John Dewey que dice: la educación no es preparación para la vida, la educación es la vida en sí misma. Y esto viene a colación ya que muchas veces nosotros estamos como muy preocupados en qué vamos a compartir, cómo lo vamos a hacer en esa planeación de transmitir algo sobre todo a los hijos, a las hijas, a los demás, y pocas veces nos enfocamos a disfrutar pues lo que ya está en el momento, ¿no? Como que perdemos un poco de vida en toda la planeación por estar pensando en el futuro. Y si bien hemos dicho en muchas ocasiones que planear, fijarnos metas, objetivos es parte de nuestra vida, sí tenemos que ser conscientes que disfrutar el aquí y el ahora también es importante. Y si tenemos hijas e hijos, si tenemos una familia, pues yo creo que es muy importante que podamos compartir los momentos que estemos construyendo con ellos y que si bien pensamos en nuestro futuro, tenemos que ser conscientes del presente para que vengan mejores cosas después. Entonces, con esta frase es con la que quiero iniciar el tema de hoy. Y bueno, así dentro de los que tienen sus cámaras prendidas, que están aquí, levanten la mano así nada más, quién es papá, quién es mamá, quién o tiene a cargo, a su cuidado o es responsable de la crianza de algún niño o una niña o un menor. Creo que la mayoría de los que estamos presentes, de los que están presentes, tienen hijos, han tenido hijos o están a cargo de su educación. Y de ustedes, ¿quién puede, así dos personitas, quién puede decirme o compartirnos su mejor consejo para la crianza? Como mamá, como papá, seguramente tienen una acción, una forma de educar a sus hijos que les ha funcionado y que, por ejemplo, cuando hay una situación que dicen, es que yo ya hice esto, hice lo otro y mi hijo pues nomás no entiende, no aprende, no lo sé. Ustedes siempre dicen, mira, yo hago esto, hago el otro y me ha funcionado. ¿Alguien quiere compartir un consejo de crianza para sus hijos? Que levante la mano. Connie, nada más prende tu micrófono, por Hola. favor. Hola, buenas tardes. Pues a mí no me funcionaba primero, que yo era muy impositiva, pero después ya me funcionó que yo los dejaba vivir sus propias consecuencias. Y aunque me doliera, porque a veces las consecuencias pues, no eran dolorosas para mí, pero fue lo que más me funcionó. O sea, dejarlos vivir prácticamente su vida. Ahora, bueno, mis hijos ya son grandes, ¿verdad? O sea, no son pequeñitos, pero fue lo que me funcionó al final de cuentas. Gracias. Muchas gracias, Connie. ¿Otra persona que quiera dar este consejo, su herramienta que le ha funcionado para la educación? Víctor, gracias. Muchas gracias, Valerie. Creo que como papás siempre nos hacemos la pregunta, ¿cómo le debo de hacer para que mi hijo me escuche? ¿Cómo debo de hacerle para que mi hijo me ponga atención? Pero alguna vez leí en un libro algo maravilloso que decía, a los hijos no tenemos que decirles, tenemos que escucharlos. Creo que generalmente intentamos imponerles nuestras ideas, imponerles nuestros pensamientos y no escuchamos lo que ellos necesitan o lo que ellos quieren. Saber lo que necesitan y saber lo que ellos desean y quieren, creo que es fundamental para poder ayudarles a su crecimiento, que a fin de cuentas creo que la educación es la enseñanza para la vida o la vida misma, como lo decías tú hace ratito. Ok, muchas gracias.
¿Hay alguien más o con estos ejemplos nos quedamos? Ustedes digan. Creo que ya, ¿verdad? Frank No, quiere... Frank. Sí, perdón, es que no alcanzo a verlos a todos. Frank, si prendes tu micrófono y nos cuentas, por favor. Es que no le sé. No te escuchamos, Frank. Recuerda que es del lado Ahí inferior está, listo. izquierdo. Listo ya. ¿Ya me escuchan? Sí. Bueno, pues yo creo que una de las fases principales es darle confianza a los hijos, a las hijas, de que ellos pueden hacer las cosas cuando se les dificulte, porque la confianza, el amor, el cariño que se les da seguridad, y con esa seguridad, yo platiqué con el padre Chinchachoma, dice, a un niño lo pueden dejar huérfano después de 2, 3 años, pero si le dieron amor los primeros años, él va a ser seguro toda su vida. Entonces, sobre todo los primeros años hay que darles mucha seguridad, mucho cariño, mucha ternura, y estarán armados para todas las vicisitudes que hay en la vida. La seguridad yo creo que es un elemento principal. Darle seguridad, alimento, ropa, paseos y lo que ellos requieran para su desarrollo. Juguetes. Muchas gracias, Frank. Y Héctor Hernández. A ver, también tenía un ejemplo. Igual tienes tu micrófono apagado. ¿Así? Ya. Hola, hola. Hola, Héctor. Sí, cuéntanos. Pues yo quiero comentar que hay 6 columnas importantes para la educación de los hijos, como son ser un padre inteligente, tener una excelente voluntad, desde luego manejar las cosas con una alta conciencia, con corazón, con sentimientos, con carácter, y también con algo bien, bien importante que carecemos mucho, que es la espiritualidad. Son 7 puntos que para mí me parecen importantes en la educación de los hijos. Ok, muchas gracias. Bien, nos dieron 4 ejemplos distintos, nos compartieron sus 4 fortalezas que han utilizado para la educación de cada uno, y algunas de ellas eran similares. Si se dieron cuenta, coincidieron, por ejemplo, en la permisibilidad de los hijos. Alguien nos habló del escuchar, de la importancia, y finalmente nos dieron otras 7 herramientas que han funcionado. Como decía, algunas son similares, otras son totalmente diferentes que a lo mejor nosotros no hemos utilizado en la educación porque no nos han sido necesarias o no sabíamos que existían, ¿no? Y justamente por ahí va el sentido del tema de hoy. Con lo que quiero partir es esta diferencia entre un comentario y el otro, entre un ejemplo y el otro, y es algo que nos va a ir dando respuestas a lo largo de este tema. También les pregunto, y esta ya es como una pregunta retórica para que ustedes la vayan llevando en su cabeza. Si el día de hoy alguien llegara a tocar tu puerta y te dice, oye, te voy a evaluar como papá, como mamá, quiero saber si eres bueno o malo, ¿ustedes cómo lo tomarían? Para ustedes dirían, sí, a mí, evalúame lo que quieras, yo lo puedo hacer sin problema. O por el contrario, se detendrían y dirían, no, espérame, tengo dudas, no sé si puedo hacerlo. ¿Lo aceptarían como tal o mejor se esperan, lo dejan para después? No sé. Yo creo que la respuesta a cada pregunta, a esta pregunta va a ser muy diferente entre uno y otro. Es probable que para algunos en este momento la educación que han brindado a sus hijos pues ha sido con una satisfacción, que les ha ido trayendo satisfacciones en su día a día, que los resultados han sido buenos, por así decirlo, y que pueden estar satisfechos con ello. Pero también a quienes podrán decir, ¿sabes qué? Que no, porque en este momento estoy trayendo muchos problemas, muchos conflictos internos, mi hijo está muy mal, mi hija no está respondiendo a lo que yo le he estado compartiendo, están pasando por situaciones complicadas y todo ese esfuerzo que han brindado para la educación de sus hijos pareciera que está influyendo de manera negativa en lugar de algo positivo. Entonces, bueno, justo este ejercicio nos permite ver que desde el momento que ustedes han decidido ser, en que se convierten más bien padres o madres, a veces sientes que lo estás haciendo muy bien, que eres el mejor
papá o la mejor mamá del mundo y que esa es tu línea y que ibas a seguir, pero también hay quienes dirían, no, pues la verdad es que a mí no me está saliendo bien, te estás lamentando, incluso te puedes hasta castigar por los resultados que estás teniendo, por las decisiones que tomaste. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas veces se han preguntado a sí mismos, a sí mismas, si lo están haciendo bien o no lo están haciendo bien? ¿Cuántas veces no han dicho, no, no lo soy, no soy buen padre, no soy buena madre? Pero ¿cuántas han dicho, sí, sí, creo que podría recibir un premio, ¿no? Digo, eso ya es cuestión de cada una. La verdad es que educar no es un proceso sencillo, ya que intervienen muchos factores, tanto externos como internos. Y bueno, tanto del comportamiento de cada individuo de la familia, como de los comportamientos de la gente exterior, con quienes nos desarrollamos. Entonces, pues, vaya que la educación es algo complicado. Pero bueno, ¿qué es la educación? Normalmente relacionamos esta educación con la escuela y con las actividades académicas. Todas estas que estimulan la inteligencia de los niños y de las niñas. Muchas veces dejamos de lado la atención afectiva que en realidad los niños necesitan, ¿no? Solemos ver la cuestión educativa como una labor y que adjudicamos a los maestros, a los docentes, a todo el personal de la escuela. Y pues en realidad creo que no, eso no es todo lo que incluye la educación. Hay ocasiones en que pensamos que la educación trata de enseñar a los hijos a comportarse de acuerdo con lo que las demás personas esperan, sin pensar nunca o casi nunca en los deseos y en las necesidades de los hijos, ¿no? Nuestra preocupación principal es que estudie una carrera, que se titule, que tenga un buen trabajo, que tenga a lo mejor buenas relaciones, que vaya a las mejores escuelas, pero ¿qué pasa cuando... ¿Cuántas veces nos preguntamos si se siente bien, si no está bien, si estará triste, si estará contento con lo que está haciendo? Creo que esa parte siempre la dejamos un poco fuera de lo que es la educación. Y bueno, justamente como definición tenemos que la educación es la forma destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas. Y esto va a ser de acuerdo a la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecen. Educar a los hijos es transmitirle los conocimientos acordes a quienes somos nosotros y va más allá de la escuela. De hecho, el primer lugar y el principal donde inicia el proceso de educación es en casa y con la familia. Esto es algo que tenemos que tener pues, como básico para entender lo que es la educación. Y bueno, debido a que nuestro entorno de cada familia es diferente, la educación que recibimos pues también va a serlo. Puede que coincida en estos aspectos morales, en cómo nos enseñan los valores, en los valores que nos enseñan incluso, y hasta en algunas tradiciones, por ejemplo, pero a final de cuentas estas últimas se adaptan a cada individuo. Aún así, es irreal que pensemos que alguien puede llegar a pedirnos una evaluación de que si lo estamos haciendo bien o mal, de que somos buenos o malos padres. No hay como un parámetro que nos diga, sí, eres buen padre, que me pueda decir, yo hice esto y entonces el resultado es que sí, que soy un buen padre, o que soy una buena madre. O, ya me equivoqué 6 veces y entonces a la 7ª ya voy a estar clasificado como un mal padre. Pues no, ¿verdad? O sea, no hay una evaluación ni una regla que pueda medir esto. Pensar en que soy buena o que mi vecina es buena madre o es mal padre o que mi tía lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, sería pues más un acto de juzgar y pues creo que nosotros no somos quienes, no nos corresponde estar haciendo ese tipo de juicios. Entonces pues vamos desechándonos de esa idea de buenos o malos. Debemos tomar en cuenta que la forma que prevalece al momento de educar a nuestras hijas y a nuestros hijos es la reproducción de lo que a nosotros nos enseñaron en la casa. Y en ocasiones, o muchas de las veces más bien, esa reproducción de patrones de comportamiento, de cómo hacemos las cosas, ni siquiera lo hacemos de forma consciente. Es más como un acto automático de que así me dijeron y así lo hago yo y así lo voy compartiendo con los míos. Estas acciones además pues se van repitiendo, pero inevitablemente las van a adoptar nuestros hijos.
y nuestras hijas, y así van a continuar su reproducción una y otra vez, una y otra vez. Entonces, eso también lo tenemos que tener presente. Víctor ya he comentado un poquito algo de que teníamos que escucharlos, teníamos que poner como más atención y no solo estar como de manera automática haciendo las cosas. Cuando llega el momento de convertirnos o que piensan en ser papás o mamás, o yo voy a desear ser mamá, seguramente van a llegar también muchas cuestiones, muchas ideas de lo que es ser papá o ser mamá, ¿no? De acuerdo a cada uno. Y es ahí cuando se empiezan a cuestionar, a pensar o a indagar cómo es que debo ejercer la crianza, cómo voy a educar, cómo voy a criar a mis hijos. Y bueno, es probable que quienes lo planearon busquen más allá de su círculo cercano, ¿no? Ya sea que se informen en libros, que busquen revistas sobre papás, hay muchas de esas. Ahora con el internet pues tenemos la ventaja de buscar mucha información ahí, de ver videos respecto a ellos, e incluso acercarnos a especialistas que nos digan cómo voy a criar de la mejor manera a mi hijo, qué enseñarle y qué no, y qué me voy a detener y demás. Pero también hay una gran mayoría que pues lo hace únicamente a través de las conversaciones con otros padres o con otras madres. Sobre todo, creo que esto tiene que ver más con las mujeres, ¿no? Las mujeres que se relacionan justamente con otras mamás, pensemos en la propia, ¿no? En la abuela, por así decirlo. Cuando yo decida ser mamá, cuando yo decido ser mamá, pues a la primera que me acercaría pudiera ser mi mamá, ¿no? Dependiendo también de la relación que ustedes tengan con ella. Y si no, pues entre amigas, con las vecinas, pues, está el famoso baby shower que se hace con esta intención, no solamente como de recibir los regalos y la atención y demás, sino creo que también hay como esta parte de intercambiar experiencias, de decir qué nos ha funcionado y qué no. Y esa es una forma en la que vamos aprendiendo cómo ser papás y mamás, ¿no? Digo, aunque estas actividades, como decía, eran como prevalece la mujer, pues hay hombres que también empiezan a formarse y a involucrarse en la crianza de los niños. Esto porque lo común es que, como les decía, se cree que quien está al cuidado las 24 horas del día, pues son ellas, ¿no? Como madres, que son las principales responsables de la educación de las hijas e hijos. Y bueno, yo creo que aquí sí cabe aclarar que la responsabilidad de la educación es de ambos, tanto de sus dos progenitores, ¿no? Tanto del padre como de la madre. Hay que involucrarse porque es una responsabilidad de los dos y es importante saber qué es lo que puede hacer uno y qué es lo que puede hacer el otro y entonces compartir qué están dispuestos a hacer, qué puede aportar el uno, qué puede aportar el otro, en qué ayuda, en qué no. Y bueno, todo esto va a abonar al bienestar de los hijos. Y bueno, es importante también tener en cuenta que esto no significa que siempre debe de haber un papá y una mamá. O sea que si el hijo o la hija no crece en una familia donde hay papá y mamá, ya es garantía de que no va a tener una buena educación, de que no va a tener una vida exitosa ni demás. Yo creo que a lo mejor aquí también hay mamás solteras, papás solteros que han logrado hacer mucho por sus hijos y pues, que están abonando día a día su bienestar. Incluso familias en las que pues ni siquiera está papá ni mamá, ¿no? ¿Cuántos abuelos no se hacen cargo de sus nietos? ¿Cuántos tíos han quedado al cuidado de ellos? E incluso hermanos o hermanas mayores que pues se quedan a cargo de los más pequeños sobre todo y van brindando una educación justamente a como ellos pueden y pues no hay manera de que les dé tiempo de decir, sí, voy a leerme el libro de El mejor papá del mundo para que yo pueda hacerlo. Pues a veces esas cosas no se pueden y sin embargo en condiciones distintas, de que no sea solo papá y mamá, la educación y el resultado o el éxito de las personas se logra sin problema alguno. Ahora, bueno, nadie me enseñó, justo como dice el tema de esta semana. Es cierto, seguramente a ti nadie te enseñó cómo deberías de educar a tus hijos o hijas, nadie te dio consejos tal vez, o los consejos que recibiste solamente se basan en las sugerencias
o ideas comparadas con las de otras familias, ¿no? ¿Cuántas veces no nos han dicho, ay, pero es que mi tía, tu tía lo hacía de esta forma y mira, y tú así de, pues sí, es mi tía, pero es muy diferente a mí. O mira cómo la vecina se ha podido criar a sus 6 hijos y tú con uno no puedes. Entonces siempre está como esta parte de comparación de lo que uno está haciendo con otras familias, con otras personas. Pero bueno, finalmente todas estas comparaciones no están relacionadas con nuestra realidad, con mi persona, ni con mis necesidades o con las opciones que yo tenga a mi alcance. Sí, a lo mejor a la vecina le resultó muy fácil o no sé, criar a sus 5 hijos, pero pues la vecina tenía un empleo en el que le iba muy bien, pudo conseguir una niñera y bueno, su familia siempre la estuvo apoyando. Pero pues a nosotros, pues no, ¿quién nos va a apoyar? A lo mejor no tenemos quien nos apoye, no tenemos quien nos ayude, pero bueno, eso en cuanto a la crianza, de las comparaciones sobre todo. Y entonces ahí es cuando nos volvemos a preguntar, ¿cómo sé que lo que yo estoy haciendo es correcto? ¿No? Puedo tener 3 opciones y cuáles de esas me van a decir si está bien o está mal. ¿Cómo lo puedo hacer? Y bueno, pues la respuesta está en esos consejos que nadie nos puede dar, que solo pueden salir de nosotros y para nosotros. Es decir, haciendo lo propio a mi manera. Voy a cubrir o voy a procurar cubrir todas mis necesidades y las de los míos, las de mis hijas, las de mis hijos, las de mi familia. Eso es como lo principal. Claro, hay que tener en cuenta que al momento de querer satisfacerme a mí y a mi familia, pues no esté afectando a terceros, ¿no? Creo que eso es como primordial, no por querer estar bien yo, pues voy a tener que hacer cosas indebidas o cosas que afecten a otros, porque pues ahí en ayuda yo mismo me dijeron que yo tenía que hacer solo lo que yo necesitaba y no me importa las consecuencias de lo demás, ¿no? O sea, hay que pensar en nosotros, ¿sí? Y ver de qué forma lo podemos llevar a cabo. Y como les decía hace un momento, es el momento de dejar de pensar qué está bien y qué está mal, y más bien atender lo que a mí me funciona. Una vez que detecte lo que a mí me funciona, voy a ir descartando todo aquello que no, que pues a mí ni me abona, ni me viene, ni me va. Entonces hay que estar observando qué es lo que estoy haciendo, de qué forma lo estoy haciendo, identificar qué tipo de papá, qué tipo de mamá soy. Es muy común que nos den como consejo o que nos digan que podemos pensar que algunos de los padres o de los mejores padres de familia son aquellos que están preparados en serlos, aquellos que ya tienen una edad avanzada y que eso les va a garantizar con su madurez que lo podrán hacer bien. Pero la verdad es que, y ustedes no me dejarán mentir, la edad a la que decidan tener sus hijos no va a determinar si yo voy a ser buena mamá o no. Creo que la edad es algo que no tendría por qué tener tanta relevancia en esto. Es cierto que puede influir en las habilidades que hemos desarrollado, la experiencia o la propia madurez, pero la paternidad, la maternidad tiene más que ver con los deseos, con mis expectativas y con el compromiso para con mis hijos y su crianza. Si yo he planeado, he decidido que a los 23 años voy a tener hijos, voy a empezar a construir mi familia y es un deseo, es parte de mis objetivos, creo que tendrá mucho mejores resultados que yo a los 30, 35 años tenga un hijo sin haberlo planeado, sin desearlo, sin tener ese compromiso de ser mamá, de cuidarlo y protegerlo, ¿no? Entonces, no es la edad, es ese compromiso que yo me haga para con mi familia. Así sea algo espontáneo, tengo un hijo, pero me comprometo a cuidarlo, a procurarlo, a estar pendiente de él. Obviamente va a ser mucho más satisfactorio que si de pronto me pierdo en ese compromiso, así de tengo un hijo, pero hay como que no estoy comprometida, no lo voy a mantener, no lo voy a cuidar, no lo voy a llevar a la escuela, no sé, ¿no? Es todo un compromiso la cuestión de los hijos y pues tenemos que asumirlo. Y bueno, justo como decía, dentro de todos los consejos que nos suelen dar, constantemente se repite el que debemos educar con mano dura.
¿no? Que podemos ser enérgicos. Y ya por allá al principio nos decían que a lo mejor no les había funcionado a alguien, pero ¿por qué nos lo siguen diciendo entonces? Porque debemos de tener el control, quizás, no sé. Pero yo pienso que ser enérgicos y la mano dura y siempre fuertes, muchas veces puede llevarnos a lo que es el autoritarismo. Y pues esto me hace pensar en un ejemplo, un amigo que comentaba en alguna ocasión sobre su niña. Es una niña de 8 años, en la que en una ocasión hizo alguna travesura en su casa, destruyó algo, una cosa así, y entonces cuando el papá se entera y llega a la casa, pues le dice que está castigada, o sea, así tal cual, ¿no? Ya sé lo que hiciste y estás castigada, así que vete a tu cuarto y ahí te quedas a pensar las cosas. Entonces, pues, la niña, entre sollozo o así con las lágrimas y todo mal, se va al cuarto y ahí se queda. El papá se pone a hacer sus cosas, así como si nada, pero en lo que está ahí, pues se pone a pensar si realmente eso sería importante, qué estará pensando su hija en lo que está en la habitación ahí con su castigo o encima, por así decirlo. Así que mejor va, se acerca a la niña y le dice, ¿entiendes por qué te castigué? Y la hija, pues ahí toda llorosa, toda desconcertada, le dice, pues, no sé por qué. Entonces, en ese momento, él se da cuenta de que no tenía ningún sentido el castigo, porque lo que la autoridad puede conseguir es obediencia. Alguien va a obedecer ante mí, que soy autoritario, pero no está aprendiendo, no está entendiendo el mensaje de lo que estoy haciendo. Se supone que educar es lograr que esa persona pueda hacerlo por sí solo, que aprenda, que tenga una enseñanza, pero si solo se va a dedicar a obedecer, pues no hay tal. E incluso cuando sea adulto, pues cómo va a hacer las cosas si no hay quien le esté diciendo cómo hacerlas. Así que si no hay aprendizaje, no hay educación. Entonces creo que sí tenemos que cuestionarnos qué clase de padres o madres somos, qué estamos haciendo y poner pues las cartas sobre la mesa y ver qué cosas sí están funcionando y qué no, qué resultados estoy teniendo y si esos resultados son satisfactorios o no. También hay que tener en cuenta que esa urgencia de querer educar, que mencionaba hace un momento, queremos educar bien, queremos hacerlo bien, se puede volver obsesivo, se puede volver algo que nos esté acabando a nosotros mismos, nos puede provocar un abandono. ¿Cuántas veces no hemos escuchado sobre el sacrificio que hacen los padres por sus hijos? Se están sacrificando. O que dicen, no, pues es que ese hijo le resultó muy mal porque se sacrificaron tanto, sudaron tanto, hicieron tantas cosas y el hijo les está pagando mal. Y entonces, ojo aquí, porque abandonar los sueños o objetivos por alguien más puede parecer un gran acto de amor, así de yo lo estoy dando todo por esa persona, yo la amo tanto. Pero hay que recordar que este amor inicia en uno mismo y que no se puede compartir si no existe en mí. Es como un básico del amor propio. Yo no puedo dar lo que no hay en mí. Si yo no me estoy amando, no puedo amar a alguien más. Entonces, anteponer la comodidad, el bienestar de otras personas mucho antes que el mío, pues es algo muy distante del amor propio. Entonces, pensar que ser un padre sacrificado, una madre que lo da todo, pues creo que tampoco estaría en esas buenas formas, como decimos, de educar, ¿no? O sea, ¿qué tan buen resultado nos puede dar? A lo mejor sí tenemos el hijo más exitoso del mundo, no sé quién sea el hombre más exitoso del mundo en este momento, pero yo como mamá, yo como papá, realmente disfruté de esa educación que justamente lo mencionábamos al principio. Viví mi vida, compartí experiencias con mis hijos, con mis hijas, o simplemente me desgasté por alguien más. Digo, y es un poco difícil decir, no me va a importar mi hijo, porque no se trata de eso, pero sí tenemos que tener en cuenta que para compartir algo, ese algo debe de estar en mí. Si yo quiero amar, si yo quiero amarlo, si quiero demostrarle el amor, tengo que demostrarme el amor a mí primero. Entonces también hay que tener atención en esto.
Y bueno, pues también en esta época, que ahora con la llegada de la pandemia, creo que una de las enseñanzas que llegaron que prevalecen es como aprender de lo que estamos viviendo, de lo que se nos obligó a vivir ahora. Para algunos ha sido la oportunidad perfecta de acercarse a los hijos, a las hijas ahora que están en casa, ¿no? Independientemente de si trabajan, si están todo el día juntos o no, es una dinámica diferente en la que vamos obteniendo enseñanzas. Aprendemos o conocemos las formas en que se relacionan, en cómo son, cómo se desenvuelven, no sé, cómo se relacionan con sus amistades, ya sea de manera digital o presencial, cómo hablan, digo, son cosas que de pronto parecen muy básicas y que dices, yo como mamá las conozco bien, yo como papá lo sé, pero que no es lo mismo a cómo se ejerce en la escuela o cómo se ejercía en la escuela a cómo se está viviendo ahora en casa. Entonces, todas estas modificaciones que hemos tenido que experimentar se han vuelto un aprendizaje para nosotros, para nuestra familia, y de ellas pues también les podemos sacar provecho. Tenemos que ponerlas nuevamente sobre la mesa, a ver, ahora que esto se modificó, ahora que es diferente, qué me funcionó, qué está ayudando a consolidar a mi familia, y entonces hay que aprovecharlas, y muy seguramente vamos a tener un bienestar en nuestra familia. Justamente, uno de los elementos importantes en las relaciones familiares es la convivencia. Esa convivencia que se da dentro de la familia es lo que tendrá relevancia en el comportamiento de los hijos. No solo es cuestión de estar juntos, ¿no? Pues vivimos todos en la misma casa, pero eso no significa que vamos a convivir bien o mal. Hay un psicólogo, psicoanalista británico que desarrolló la teoría del apego, es John Bowlby. El apego, el cual se crea en la primera infancia y que desempeña un papel fundamental en el posterior desarrollo y por tanto en el funcionamiento mental. Decía que los niños vienen al mundo biológicamente programados para formar vínculos con las demás personas, porque esto les ayudará a sobrevivir y que sin este vínculo los problemas que vienen a futuro cuando sean adultos están asegurados. Es decir, cuando se separa a alguien, al niño de su madre principalmente, el niño ya va a ser lo peor de lo peor, ¿no? Entonces, se hicieron distintos estudios durante la década de los 30, donde este psicólogo concluyó que muchos adultos que eran delincuentes, que delinquían, provenían de una separación temprana de su cuidador principal, su mamá, como decíamos, dejando una carencia afectiva que implicaba una falta de desarrollo emocional. Y pues en parte tenía razón, pero en todos esos estudios, él nunca tomó en cuenta la educación económica, la situación económica, los conflictos o si había violencia intrafamiliar en las casas, si había o no educación escolar y muchas otras circunstancias que se daban dentro del hogar. Él solo decía que se les había alejado a los niños de este vínculo con sus progenitores. Entonces, esto nos hace replantearnos esta idea de que estamos poniendo atención a la hora de educar. No basta con alimentar y llevar a la escuela a los niños o darles todos los obsequios que se nos ocurran, los premios porque hicieron algo bien o de vez en cuando abrazarlos. Lo voy a abrazar porque es su cumpleaños. Le voy a decir que lo quiero porque le fue bien hoy en la escuela. Estas actitudes de manera aislada pues no son suficientes. Se requiere de una convivencia para que el desarrollo de los niños vaya mejor. ¿Cuántas veces no hemos visto que en un hogar está papá, mamá, los hijos, no sé, y vemos que es una casa pues prácticamente normal, pero solo la vemos desde el exterior, no sabemos todo lo que está pasando adentro, no sabemos si hay una violencia y probablemente el niño o la niña tenga problemas en su desarrollo escolar, tenga conflicto a la hora de relacionarse con otros niños de la cuadra y demás, y decimos, pero si es un niño o una niña que lo tiene todo, ¿por qué? ¿Por qué no le va bien? ¿Por qué tiene problemas? Pues porque en realidad no sabemos lo que está pasando en su interior, no sabemos qué tipo de convivencia tienen en casa. Entonces, pues, justo como decía hace rato, tener una familia consolidada como aparentemente normal, pues no es garantía de que el niño o la niña van a estar en bienestar.
Hay que tener mucho cuidado en la cuestión de la convivencia. Nuestra situación económica, claro que va a influir en la educación, porque incluso puede limitarnos o bien puede traernos beneficios. Los conflictos pues van a afectar siempre, digo, algunos de manera pues más visibles, otros no, pero afectan el desarrollo y el aprendizaje de los niños. ¿Y por qué se procura una educación escolar? Porque pues esto va a ampliar nuestra visión e impulsar muchos de los objetivos que a lo mejor sin ella no tendríamos, ¿no? Digo, esto no es 100% así va a ser, pero se llega a dar. Entonces, la siguiente. Para que la educación de los hijos tenga mejores resultados, hay que recordar que tenemos que atender a algunos factores y aquí les puse a la izquierda algunos de ellos que son las necesidades de los hijos e hijas. Creo que sobre este punto me he venido desarrollando todo el tema. Es bien importante saber qué es lo que necesitan, qué es lo que desean y esto no significa que vamos a cumplir todo, ¿no? No se trata de cumplir caprichos, es de identificar qué necesitan y por qué lo necesitan y de qué manera yo lo puedo resolver. No es de que, ay, es que mi hijo necesita que todo el día lo abrace. Bueno, ¿y por qué necesita que todo el día lo abrace? Ahí debe de haber un conflicto adicional, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que está sucediendo ahí. Poner atención a sus conflictos o dificultades. Creo que a veces minimizamos los problemas infantiles, sobre todo. Creemos que ellos no, pues no tienen problemas emocionales, que si se enojan, están tristes o demás, al ratito ya se les va a pasar. Son niños ay, son cosas de niños, eso no importa. Yo tengo más problemas que ellos. No, sí, así lo dejamos pasar porque los creemos menos que nosotros. Y no porque seamos malas personas, sino porque así siempre se ha considerado. Pero entonces, la invitación es que pongamos atención a esos conflictos, a esas dificultades que no los dejan desarrollar, que no los dejan ser, que no los dejan ser a ellos mismos. Y va encaminado con potencializar sus habilidades. Identificar en qué es bueno, qué le gusta y cómo lo podemos apoyar para que desarrolle estas habilidades, ¿no? Es muy común que al niño le gusta dibujar, pues que dibuje. ¿Y por qué no? Le compramos unos colores, ¿por qué no le compramos una libreta para que rayonee, ¿no? ¿Cuántas veces los niños no rayan las paredes? Y no sabemos que a lo mejor eso les gusta, les satisface hacer estos dibujos. Bueno, no rayes la pared, mira, tienes este cuaderno, aquí puedes hacerlo, haz lo que quieras aquí y bueno, puede dar otros resultados, pero es porque no ponemos atención en cuáles son sus habilidades y de qué forma podemos explotarlas o potencializar, perdón, no las exploten, por favor. Acompañarlos. Hay que acompañarlos justo tanto en sus buenos como malos momentos. Los niños siempre van a necesitar de nosotros. Si bien la teoría del apego tiene algo de veracidad, es que ese vínculo afectivo sí es importante, sí puede influir y tenemos que estar con ellos. Entonces, el estar nosotros como adultos puede traer grandes beneficios para un adulto a futuro. Y también lo mencionaban al principio en sus ejemplos, siempre poner el ejemplo, ¿no? O sea, todo lo que queramos enseñarle a nuestros hijos lo tienen que ver en nosotros. No podemos enseñar algo que no hagamos. Todos los padres y las madres quieren que sus hijos sean personas exitosas en el futuro, ¿no? No creo que alguien quiera que su hijo sea nada. Entonces, quieren ver a alguien exitoso y que además tengan disciplina, que sean responsables de manera individual y social, pero hay que tener en cuenta que para que esto se logre, debe de existir de manera personal. Es decir, empezar en uno mismo, siendo disciplinado y siendo responsable. De esta forma yo puedo compartirlo. No hay otra fórmula mágica donde yo pueda decir, mi hijo es súper responsable si no está viendo esta responsabilidad en mí, ¿no? Entonces, el ejemplo es básico para la educación de nuestros hijos. Decir, no pierdas el tiempo viendo la tele cuando nosotros estamos viendo la tele la mayor parte del día, pues creo que es algo tan contradictorio que un niño no podría entenderlo. Y bueno, les quiero compartir la historia que acompaña el tema de hoy, cuya reflexión quiero que ustedes se queden con ella y la vayan viendo.
Esto trata de un padre. Sí, había una vez un papá que tenía 2 pequeñas. Él era un padre responsable que siempre estaba pendiente de ellas, las procuraba, las alimentaba, las llevaba a la escuela y demás, ¿no? Estaba como que ahí con ellas. Cuando estas niñas crecen, pues empiezan a hacer su vida y se casan, ¿no? Una de ellas se casó con un hortelano y la otra con un fabricante de ladrillos. Al cabo de un tiempo, el padre decide ir a visitar a sus hijas para saber cómo están, cómo les va, qué hay de nuevo. Así que va a visitar a una de ellas, a la que se dedicaba ahora al cultivo de un huerto, ¿no? Y entonces llega y le dice, hola hija, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu nueva vida? ¿Cómo te va? ¿Qué has hecho? ¿Qué no sé qué? Y ella le dice, todo está de maravilla conmigo, papá. Tengo un compañero que me quiere mucho, trabajo en el huerto y pues todo va bien. Y luego dice, pues qué bueno, me alegro mucho por ti, está muy bien. No sé, lo ve él como satisfactorio. Entonces ella le dice, gracias, papá. Solo tengo un deseo especial. Deseo que llueva todos los días con abundancia para que así las plantas tengan siempre suficiente agua para crecer. Así no nos faltarán verduras para vender en el mercado, pues nuestro trabajo estará bien, será estable y nos seguirá yendo también como hasta ahora. El padre deseó suerte a su hija y se despidió de ellas, deseando que sus deseos se cumplieran. Pocos días después, el padre decidió visitar a la otra hija, su segunda hija, a la que se dedicaba a construir ladrillos, ella y su esposo. Entonces llega y le dice, hola hija, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu vida? Chalala, todo así. Y pues la hija lo mismo, ¿no? Todo está muy bien, papá. Mi marido y yo nos llevamos súper bien, la vida nos sonríe, no nos podemos quejar, todo va bien. Papá, qué bueno, hija, me alegra mucho por ti. Entonces la hija responde, gracias papá, solo tengo un deseo especial. Deseo que los días se mantengan secos, sin lluvia, con sol brillante, para que así los ladrillos sequen y endurezcan más rápido. Entonces el papá le dice, muy bien hija, deseo de verdad que tus deseos se cumplan. En el camino ya en su casa, el padre se fue pensando en los 2 deseos de sus hijas. Una desea lluvia, mientras que la otra desea un tiempo soleado, seco. ¡Qué gran duda! ¿A cuál de los deseos puedo desear que se cumpla? Como yo decía en un principio, somos tan diferentes que las satisfacciones que buscamos son distintas, nuestras necesidades son distintas y nuestra forma de conseguirla también son distintas. Y esto es de una familia y otra, pero en este cuento también nos deja ver que dentro de la misma familia hay cosas diferentes e intentar cumplirlas no siempre va a ser posible. Así que bueno, pues ya cada uno de ustedes sabrá qué deseos cumplir, por qué deseos trabajar o pedir. Como ya hemos mencionado, nadie te enseñó a educar. Nunca aprendiste a educar. No sabes cómo hacerlo. Probablemente te has equivocado un sinfín de veces. Pero entonces, ¿todo lo deberías de dejar así? O tal vez hoy es el momento de redireccionar y corregir todo lo que no te ha resultado. Son 2 opciones. Creo que si queremos un buen futuro para los hijos, conformarnos no es una opción. Además, aquí siempre les hemos dicho, y seguramente ustedes lo saben, nunca es tarde para aprender. Las cosas nuevas se pueden ir incluyendo hoy en día con la edad que tengan, la forma que yo sea. Eso de así soy y no puedo cambiar, sabemos que es una gran mentira y que no aplica. Podemos cambiar de ideas, podemos empezar a accionar y sobre todo podemos buscar la mejora de nuestro vivir. Así que o me conformo, aquí están las 2 opciones, me conformo, me mantengo igual, como si nada, o propicio el cambio, empiezo a informarme, empiezo a aprender y seguramente empiezo a mejorar. Esa respuesta, esa idea, ustedes lo tienen. Pero bueno, si su opción fue la segunda,
que espero que sí, nosotros les vamos a compartir lo que son pues unas pautas para que su educación abone al bienestar tanto de sus hijos e hijas y su familia en general. Y la primera de ellas es justamente educar en positivo. ¿Qué es esto? Esto es educar a los hijos para que aprendan y se desarrollen desde la comprensión, la confianza y el cariño. Vamos a establecer normas y límites y esto va a requerir de mucha paciencia, de quitar esos gritos, esas malas palabras a los que quizás ya estamos acostumbrados y vamos a permitir que se expresen, vamos a escucharlos y vamos a educar desde la asertividad y el respeto, generar una buena comunicación. Este término de educación en positivo muchas veces se confunde y se cree que es una permisibilidad de más, de ay, todo tiene que ser bonito, no voy a regañar al niño, no le voy a decir nada, lo voy a dejar que haga lo que quiera. No, claro que vamos a establecer normas y límites, pero justamente vamos a crear un diálogo en las que éstas queden claras. Normalmente a nosotros nos decían, no hagas esto, no digas esto, no tomes esto, pero nunca nos decían por qué. Las consecuencias pues, ni las entendíamos, ¿no? Como que sabíamos que no podíamos acercarnos a lo mejor a la estufa, digo un ejemplo muy sencillo, pero no entendíamos por qué no podíamos acercarnos a la estufa, si la flama ahí se veía bien bonita y yo quería abrazarla y no sé, a lo mejor me la llevaba en mi mano, pero nunca nos explicaron, esto está caliente, te hace daño, te lastima, no sé, como que esa parte del diálogo, de la comunicación siempre quedó por un lado. Educar en positivo no significa dejar que los niños hagan lo que quieran. Es sí poner límites y normas, pero vamos a cambiar nuestra forma de hacerlo y vamos a incluir el diálogo. La segunda de ellas sería la escucha y trabajo en equipo. Si se fijan, van relacionadas. Con esta vamos a hacernos conscientes de que somos una familia y buscamos el bien común. Por lo tanto, todas y todos somos igual de importantes. Nadie vale más, nadie vale menos. Mis sentimientos aquí importan, al igual que la de los demás, porque es vital expresarnos y escuchar a los demás para mantener una buena comunicación y vamos a apreciar todo aquello que se haga en conjunto, darle valor a cada una de las personas que integren aquí en nuestra familia. Como pueden darse cuenta, pues la educación es como uno de los elementos principales, no solo en cuestión de familia, sino en todas nuestras relaciones en general. Pero pues como vamos a empezar a desarrollarnos desde la casa de nuestra familia, pues aquí es donde debemos empezar a tener esa buena comunicación, a compartirla y a valorarla. Decía hace rato, a los niños en ocasiones no les damos la importancia, les minimizamos sus problemas. Bueno, pues es momento tal vez de empezar a escucharles, por muy mínimo que me parezca, ay, se peleó con Juanito, siempre, cada semana se pelea con Juanito. Bueno, pues hay que averiguar por qué se pelea con Juanito, qué está pasando con Juanito, qué podemos hacer para que a lo mejor se van a seguir peleando, pero pues ya entendimos por qué y ya nos dimos cuenta que, esas peleas no están dejando consecuencias graves en nuestros niños, pero puede ser que esas discusiones con Juanito más tarde le traigan consecuencias pues considerables y que nosotros estamos dejando pasar. Entonces, bueno, la comunicación. Y el siguiente, enfocarnos en nuestras necesidades. Que las decisiones que tome para educar a mis hijos e hijas se basen en el bienestar que nos brinde como familia. Esto es dejar de hacer las cosas por norma y mejor hacerlas por conciencia y compromiso, tanto individual como colectivo. Este es como les decía, las necesidades, qué importantes son conocerlas, identificarlas y qué importante es el compromiso que yo haga con mis hijos y mis hijas y lo cumpla. Creo que esta va a ser la diferencia entre una buena relación o no. Recuerden que el mejor consejo que pudieran tener, por así decirlo, es la experiencia propia, la que ustedes hayan vivido y la que estén viviendo con sus hijos. Aún así, no está de más informarse. Con esto pueden tener mejores herramientas para su proceso de crianza.
la propuesta que nosotros les queremos hacer el día de hoy, que queremos compartirles con este tema y que creemos con el cual pueden partir para modificar esto o abonar, porque a lo mejor ustedes ya tienen mucho de esto, pero dicen, a lo mejor me faltaba o lo refuerzo con tal cosa, es identifiquen a partir de este momento si han cometido errores al educar a sus hijos e hijas, que ustedes consideren errores, no que mi abuelita me dijo que estaba mal, que ustedes. Y ser conscientes que ello no significa que lo están haciendo bien o mal, porque siempre pueden aprender a mejorar, ¿no? A cambiar las cosas. Infórmate e implementa nuevas formas de educación que mantengan una sana relación, que promueva el desarrollo con tus hijas, con tus hijos y con cualquier integrante de tu familia. Recuerda que la comunicación, la escucha, el manejo de emociones, el fomento de autoestima, son algunos elementos que pueden ayudar para que tengas una mejor conexión con tus hijos, que te vaya bien y demás. Pero antes necesitas trabajarlos en ti para proveerlos de una forma adecuada. La cuestión del amor propio, la cuestión del ejemplo es como vital. No podemos enseñar algo que nosotros no tenemos, ¿no? Se queda como algo que no concuerda. Ser congruentes para una educación creo que es vital y es el momento de hacerlo, es el momento de empezar. Entonces, si ustedes están dispuestos a informarse, a cambiar, a accionar, a ver otras formas, sin importar cómo sea su familia, lo que tenga, lo que no tenga, lo que ustedes crean que les falte o no, pueden informarse y pueden empezar el cambio ahora mismo. Yo les dejo aquí nuevamente nuestras redes sociales. Si ustedes tienen alguna duda, algún comentario respecto al tema de hoy, que no les haya gustado, que les haya gustado mucho, algún punto a lo mejor que dijeron, ay, quiero que enfaticen en esto, esta parte me gustó mucho y quisiera que profundizaran, aquí están nuestras redes, aquí nos pueden contactar. Si tienen dudas ahorita sobre el tema, igual pueden comentarnos. Ya saben que si nos están viendo en Facebook, ahí están los comentarios o aquí por el chat. Y ahorita en un ratito los leemos en relación al tema. Este es el tema que hoy quisimos compartir para ustedes. Espero que les haya gustado y pues gracias. Es todo de mi parte.